a mi canal de YouTube en español. Para los que no me conocen, mi nombre es Andreina y hoy les voy a contar la historia de cómo aprendí inglés en un año. ¡Un año! La historia comienza así. Yo me mudé a Nueva York hace casi 4 años y no sabía absolutamente nada de inglés. Nada. Me acuerdo que estaba en el aeropuerto y un señor me dice, "Welcome to America". Yo no entendía nada, eso lo vine a entender un año después, literalmente. Pero esta es la ciudad de mis sueños y sabía que si quería cumplir mis sueños acá, tenía que hablar el idioma. Entonces, una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la ciudad fue invertir un poquito de los ahorros que me había traído en unas clases de inglés en Manhattan. Esta academia se llamaba Sony y en ese momento me la habían recomendado o había llegado por ella por internet. Creo que me la habían recomendado. Me inscribí en un curso que eran 3 clases a la semana, aproximadamente 3 horas cada uno. Y ahí fue donde aprendí lo básico, el abecedario, a decir hola, ¿cómo estás? A preguntar dónde está el baño, que era una de las cosas que no tenía ni idea de cómo preguntar. Y aprendí muchas cosas básicas. Llegó un momento que sentí que me estanqué. Yo sentía que 3 clases a la semana de inglés no eran suficientes. Entonces yo decía, no sé qué hacer, no estoy aprendiendo absolutamente nada, tengo que resolver esto urgente. Una persona que conozco que quiero mucho y casi que me adoptó en esta ciudad, me recomendó estudiar en La Guardia, que es un college o un community college, que es como una universidad acá, y que viera el curso de inglés como segunda lengua. Entonces en ese momento me transferí de Sony a esta universidad a estudiar el idioma. Cuando llegó a la universidad era completamente diferente. En Sony las clases eran un poco más estructuradas en el sentido de que iba desde lo más básico a lo más complicado. Cuando llegó a la universidad, en la universidad lo que hacían era que te mandaban un libro y te hacían leer y leer y leer. Entonces yo me acuerdo que en la primera clase yo entré en pánico porque yo no sabía leer nada y me habían mandado a leer algo y yo no entiendo nada. ¿Qué es esto? Porque yo entro en pánico cuando no entiendo algo o cuando algo no me sale bien, pero estoy trabajando en eso. Pero sin duda alguna eso era lo que necesitaba en ese momento de mi vida. ¿Por qué? Porque tenía que empezar a soltarme un poco más y arriesgarme un poco más a leer y a escribir, que no lo estaba haciendo. Llegó un momento, como 2 meses después, que la profesora me dice, yo tengo algo que decirte, yo siento que tú ya estás lista para probar algo más, que ya aquí estás estancada, que ya tú sabes lo básico y que deberías realmente buscar hacer un curso de algo que te guste y te obligue a practicar, porque tú lo que necesitas es empezar a soltar. Eso fue exactamente lo que hice. Busqué un curso en FIT de moda, era específicamente de estilismo y consulta de imagen, que era lo que me llamaba la atención para el momento, y era una opción de que, bueno, yo vengo a estudiar marketing, comunicación social, de repente si me inclino a algo más de la moda me gusta y puedo hacer la especialidad más en eso. Así que al final lo decidí y empecé a hacer el curso. Cuando llegué al curso me costaba mucho entender muchas cosas, pero a la vez quería entenderlo todo, porque era algo que me llamaba la atención, que quería aprender y que me gustaba. Y no se sentían como clases normales. Como consecuencia me obligué a practicar y me obligué a aprender un poco más rápido. Los profesores en FIT se portaban excelente, ellos entendían que yo tenía un acento muy fuerte, también que si no entendía algo me dejaban preguntar. Me ayudaron muchísimo y era muy interesante porque yo quería conocer y hablar con todo el mundo y a veces no podía, y me ayudaba un poco el traductor de Google, buscando en internet o en un diccionario ciertas palabras, pero me obligué a practicar y después de 3 meses yo sentí que me solté muchísimo más. Pero llegó un momento de nuevo que sentí que estaba estancada otra vez. Lo que uno tiene que saber es que el inglés es así. El inglés es como una montaña rusa, tienes unas subidas en las que tú sientes que aprendes muchísimo y luego tienes no
bueno, no una bajada, así que mejor una montaña rusa, pero sí unos lugares donde ni subes ni bajas, donde solo tienes ese conocimiento. Yo me sentía frustrada, yo le decía a mi novio, siento que no estoy aprendiendo nada, ¿qué hago? No sé qué hacer, me inscribo en otro lado, practico. Y él me decía, cálmate, esto es normal. Eso que estás sintiendo es completamente normal. Sigue el proceso que te aseguro que vas a seguir aprendiendo. Aunque no parezca, vas a seguir aprendiendo. Y él tuvo toda la razón. Seguí aprendiendo incluso cuando yo estaba un poco frustrada y decía que no estaba aprendiendo más. Nada más el hecho de tener a pura gente alrededor de mí hablando inglés me hizo aprender muchísimo. Y el inglés es así, es todo acerca de practicar, practicar, practicar. Tienes que salir de tu zona de confort, tienes que empezar a hablar con gente, tienes que empezar a preguntar cosas, tienes que hacer amigos que hablen el idioma para que tú puedas aprender mucho más rápido. Hasta que llegó un punto que muchos de mis amigos eran en inglés, mi trabajo empezó a ser en inglés, casi todo era en inglés, excepto mi casa, que hablaba en español con Miguel, que es mi novio. Pero también habían otras cosas que me ayudaron muchísimo a aprender el idioma, como por ejemplo ver Netflix, ver shows de televisión en inglés. ¿Por qué? Porque cuando algo te gusta, te está distrayendo, eso te hace ayudar a aprenderlo. Por ejemplo, yo vi muchísimo Friends y me encantó, me enamoré de la serie, me parecía súper divertida. Me parece una serie que es excelente si estás aprendiendo inglés para verla, porque es un idioma muy casual y es un idioma fácil de entender y es un idioma que realmente usas en las calles cuando estás hablando, no es muy formal. Entonces, eso me ayudó muchísimo a aprender nuevas palabras, a tener más conversaciones de amigos, a entender cómo se decían muchas cosas. Y bueno, en tu caso, solo consigue el show que a ti te guste más y empieza a ver en inglés. Al principio yo le colocaba subtítulos, de tal manera que estaba escuchando en el fondo, pero realmente estaba más leyendo que escuchando. Y fue un proceso largo hasta conseguir ese momento en el que pude quitarle los subtítulos a una película o a un show para poder entender lo que estaban diciendo. Sin embargo, porque todavía me pasa, hay muchas películas que hay muchas cosas que no entiendo porque es muy rápido o no las capto por el acento, y en ese momento lo que hago es ponerle subtítulos. Si te pasa eso, intenta ver la película 2 veces, una con los subtítulos escritos y una nada más escuchando. Este es un excelente ejercicio para aprender inglés. Otra de las cosas que me sirvió muchísimo para aprender el idioma fue empezar a escuchar podcasts en inglés. Este truco me lo dio la profesora que yo tuve en La Guardia, en la universidad que les conté, y me dijo, empieza a escuchar radio. Como yo en ese momento no escuchaba radio para nada, empecé a buscar podcasts que estaban volviéndose cada vez más populares. Me ayudó muchísimo, porque cuando estaba entrenando, cuando estaba en el tren, cuando iba caminando en las calles, siempre iba escuchando algo. Y aunque yo pensaba que yo no estaba prestando atención, mi mente estaba captando todas las palabras. Por eso es que la gente a veces dice, incluso cuando estás durmiendo, coloca algo en el fondo que está hablando inglés. Yo esto no lo recomiendo realmente porque yo siento que dormir es para dormir, pero sí ponerlo en el background en otros lugares de tu vida, como cuando vayas al gimnasio, como cuando estés caminando, como cuando estés limpiando tu casa o algo parecido. Otra de las cosas que me ayudó muchísimo a aprender inglés fue empezar a enamorarme de los libros. A mí me encanta un libro, me encanta, yo me enamoro de los libros, me encanta leer. Leer te ayuda muchísimo, pero no solo leer por leer, leer cosas que a ti te gusten. Por ejemplo, si a ti te gusta la moda, cómprate libros de moda y empieza a leerlos. Vas a empezar a ver palabras que tú vas a querer entender y vas a empezar a buscarlas en internet, o cómprate un diccionario y lo tienes contigo y empiezas a buscar. Busca tu mecanismo en el que puedas aprender practicando al mismo tiempo. Cuando estás leyendo un libro, subraya las palabras
que no conoces y al final del capítulo regresa, busca las palabras y los vuelves a leer para que veas todo lo que vas a entender de esta manera. También empieza a ver YouTube en inglés, empieza a ver canales de cosas que a ti te gusten, como por ejemplo, si tú estás viendo este video y te gusta mi canal, puedes ir y puedes seguirme en mi canal en inglés y los dos podemos practicar inglés. Pero ahora, hablando en serio, si te gusta el maquillaje, ve y buscas un canal de maquillaje y empiezas a verlo en inglés. Esas son palabras que en tu mente ya tú entiendes. Por ejemplo, tú sabes que cuando la muchacha señala el ojo va a ser un ojo. Y cuando ella lo diga, tú vas a empezar a captar palabras. Vas a empezar a relacionar. Y esto es súper importante al momento de aprender inglés. Ahora te voy a comentar cosas que no debes hacer si quieres realmente hablar inglés. La primera es que no te juntes nada más con gente que habla tu idioma, porque si no, no vas a tener con quién practicar. Y eso está completamente mal, porque si tú de verdad quieres aprender inglés, tienes que salir a practicarlo. La segunda, no pienses que yendo a clases es suficiente. No, el inglés se aprende más en la calle que en un salón de clases. La tercera, busca un trabajo que sea en inglés. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos muchísimo tiempo en nuestro trabajo y eso nos va a ayudar a soltarnos muchísimo más. En mi caso, la primera cosa que yo decidí fue empezar el blog en inglés y eso fue un reto para mí. ¿Por qué? Bueno, porque yo no era muy buena en inglés y yo vengo a estudiar comunicación social, donde los acentos, la manera en la que redactas, todo es muy importante. Y me estaba lanzando literalmente al agua en un idioma que no conocía totalmente y a darle información a otros. Sin embargo, esto me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo ¿por qué? Porque empecé a obligarme a redactar en inglés. Empecé a escribir mis captions de Instagram, empecé a escribir mis posts del blog, empecé a escribir las ideas que tenía porque todo era el contenido en inglés y empecé a pensar. También me ayudó mucho que yo tenía a mi novio Miguel por detrás corrigiéndome ciertas cosas, diciéndome cambia esta palabra por esto, estás repitiendo mucho esto, estás haciendo mucho esto y eso me ayudó muchísimo. No te dé miedo empezar un proyecto en un idioma que no es tuyo si estás buscando mejorarlo, porque de eso se trata de salir de nuestra zona de confort y empezar a practicar. Lo otro que me ayudó mucho es que cuando ya tenía un par de meses con el blog, empecé a asistir a muchos eventos con gente que hablaba solo inglés y tenía que desenvolverme y me obligué a hacerlo. Me tuvieron muchísima paciencia porque mi acento en inglés no es fácil, pero está mejorando y me siento muy orgullosa de eso. Además, señores, el mundo se abre cuando tú hablas inglés y español. Tienes dos visiones del mundo completamente diferentes y que a la vez puedes unirles y puedes darle información a los dos y aportar valor a los dos y esto es lo más satisfactorio del mundo. Y así llegó un momento que me empecé a desenvolver perfecto hablando inglés. Pero la tarea no terminó allí. Han pasado 2 años y siempre he estado practicando, siempre he estado aprendiendo palabras nuevas, siempre busco preguntar lo que no entiendo y lo más importante, no puedes tener pena. La pena, como dice mi familia, son 4 letras, es una palabra y ya, más nada. Así que olvida que, ay, ¿qué van a decir de mí? Hablo muy feo, tengo mucho acento. No, nada de esas cosas. Olvida eso y empieza a tratar realmente de hablarlo, de escribirlo, de hacer proyectos en este idioma. Y esta filosofía aplica para lo que tú quieras en la vida. Y si estás pensando en mudarte a una ciudad que hable inglés, yo te recomiendo que empieces a practicar desde ya. Empieza por un curso online, empieza a buscar las palabras, empieza a ver películas, a escuchar podcasts, empieza a ver canales de YouTube, empieza a hacer todo esto de lo que hablamos en el video ahora mismo, de tal manera que cuando llegues a la ciudad no llegues en blanco. Eso sí, recuerda que cuando llegues tienes que salir a hablar con los demás y tienes que salir a practicar. Y esta fue la historia de cómo aprendí a hablar inglés tan rápido. Este video es especialmente para ti que me has preguntado tanto, Andreina, ¿cómo puedo hablar inglés? O Andreina, ¿cómo aprendiste a hablar inglés tan rápido? Señores, todo es cuestión de práctica, pero si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y me voy a encargar de empezar una conversación con ustedes. No te olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video si te gustó. Apóyame y yo te voy a seguir apoyando.
Gracias por verlo. Nos vemos la semana que viene.